¿Netflix ha matado el cine con la compra de Warner? ¿Quién ganará en los Globos de Oro 2026? ¿Cuál es la mejor película navideña de la historia del cine? Todas estas cuestiones y más las puede hablar con Eulalia Iglesias, crítica de cine en Fotogramas, colaboradora de Filmtopía y miembro del consejo de redacción de la revista Caimán. Grabamos toda la entrevista y ya la tenéis disponible en el canal de YouTube de Filocine. Espero que os guste. Adiós. Hola Eulalia, bienvenida a la entrevista de Filocine y gracias por tu tiempo y por la oportunidad de hablar contigo de cine. Hola, ¿qué tal, Raymond? Gracias a ti por tenerme en cuenta. A ver, la primera pregunta. ¿Cómo definirías tu trabajo? Es decir, ¿cómo definirías el trabajo de crítica de cine? ¿Cómo lo explicarías? Lo habitual es que se dediquen a la crítica de cine personas que sienten un entusiasmo por las películas, ¿no? Y convierten esta pasión también en un oficio. Pero yo creo que esto a veces puede ser, entre comillas, un poco, no sé si decir tramposo, porque luego parece que solo, digamos, que sea más un hobby que una profesión. Y a pesar de que la mayoría partimos de esta pasión o de esta idea, ¿no? De realmente convertir una afición ¿no? Que nos entusiasma en un oficio, creo que se debe contemplar siempre la práctica de la crítica del cine desde la profesionalidad bien entendida. Por ejemplo, eso, estará el caso de, dentro de lo posible, todo lo que es el panorama de actualidad cinematográfica, más allá de tener también un background, ¿no? En lo que es historia del cine, por supuesto, y para poder responder, ¿no? Con criterio a lo que pueden ser nuevas tendencias, cambios o incluso al revés, ¿no? O inercias en lo que es eso, los estrenos cinematográficos. Por otro lado, yo creo que también tienes que ser consciente que te diriges a un público concreto, a unos lectores, a una audiencia. Por ejemplo, si escribes en un medio generalista, yo creo que debes tener en cuenta que quizá la persona que te lea no sea una gran entendida en cine, por tanto tienes que adaptar un tanto tu estilo a ese público objetivo. Y lo mismo si trabajas en un medio más especializado. En este caso sí que es todo lo contrario, ¿no? Pues vas a hacer precisamente el esfuerzo o es aquello que te interesa de intentar ofrecer ideas más profundas o más pensadas o más insólitas que realmente otorguen ese punto de extra, ¿no? Como de calidad que tiene una revista especializada. Ya entrando ahora en temas de actualidad cinematográfica, ¿vale? Esta entrevista se va a construir sobre dos ejes, ¿vale? Es decir, uno va a ser los Globos de Oro, ¿vale? De 2026, digamos, que están ya a la vuelta de la esquina. Y el otro tema, que es con el que vamos a empezar ahora, es sobre el tema de la compra que hizo oficial Netflix de HBO Max y sobre todo de la Major Warner Bros. ¿Qué te parece esta operación? En general, no solo si hablamos de cine, todo lo que sea concentración de grandes empresas me parece siempre un peligro a la hora de garantizar, ¿no? Que dispongamos de un escenario cinematográfico diverso. Digamos, si tendemos a la concentración de grandes empresas que además ya en ellas mismas también, ¿no? Han ido cada vez más, no sé, comprándose unas a otras, nos vamos a encontrar con un escenario audiovisual en que lo que antes llamábamos cine independiente cada vez tiene menos posibilidad de existir. Y aquí tenemos como un agente añadido, que es ¿no? Lo que son las plataformas, que al fin y al cabo no tienen la misma concepción, ¿no? Del cine que las productoras tradicionales. En tanto, pues no es digamos, su negocio, literalmente, ¿no? En tanto, ellos generan no películas, sino contenidos. Eso ya creo que es una diferencia a tener en cuenta. Y para rellenar, ¿no? Su oferta. Es decir, ¿tú crees que esta compra, esta operación, marca como un punto y aparte en la historia del cine o no es tan dramático? ¿O crees que sí que es un hecho importante? Soy muy mala con las predicciones y en general prefiero no tender a ser apocalíptica. Pero creo, bueno, tendríamos como dos aspectos. Uno, el hecho de que, entre comillas, también se hayan comido HBO. HBO en su momento, ¿no? Justo en el cambio de siglo,
¿no? Marcó este hito en lo que a una nueva forma de entender la ficción televisiva se refiere. Fue HBO quien renovó, ¿no?, el concepto de creación televisiva, otorgándole, digamos, un punto de madurez e incluso de autoría, ¿no?, que no veíamos en las series desde hacía años. Y luego es muy curioso, como Netflix en sus inicios sí que tomó HBO como referente, ¿no?, incluso en sus primeras series, ¿no?, sí que desprendían una cierta personalidad, unas ganas de distinguirse, ¿no?, como ficciones en ellas mismas, pero cómo se ha ido cambiando a medida que precisamente se comían el mercado. Y cómo de esta manera parece que estén obligando, ¿no?, a otras plataformas también a perder esta personalidad. Y en ese sentido, digamos, Netflix ya supone o ha supuesto en cierta parte, ¿no?, este cambiar la calidad, ¿no?, por la cantidad, ¿no?, y esta obsesión en generar más y más contenido, un contenido que cada vez se consume. Mi sensación es que cada vez se consume, pues eso, con menos, no sé si sería criterio, bueno, pues, de forma menos pensada. Mira, en esta respuesta que has hecho has hablado de cositas que están en mis siguientes preguntas, ¿vale? Es decir, vamos a entrar un poco más en cosas que has comentado. Es decir, la primera de todo, ¿tú crees que esto puede provocar el cierre de más cines? Yo entiendo que si Netflix, que aquello que le interesa a Netflix es que la gente consume en su casa, que por algo son una plataforma digital y no una cadena de exhibición o ni tan siquiera una productora que además cuenta con cadenas de exhibición, ¿no?, con salas de cine. Por tanto, está claro que el interés de Netflix a primera vista tiene que ser precisamente, ¿no?, acaparar cada vez más espectadores domésticos, lo que significa que, bueno, pues, que serán espectadores que probablemente vayan menos al cine. Y en ese sentido, creo que la sala de cine tradicional sí que está un tanto en peligro, sobre todo las salas que se siguen alimentando exclusivamente o mayoritariamente de grandes blockbusters. Claro, quizá lo que a Netflix le interesa es precisamente intentar eso, controlar las dos ramas del mercado, lo que es el contenido digital online y lo que puede ser también las salas tradicionales. Pero no creo que sea una buena noticia que Netflix, digamos, entre en el mercado cinematográfico, en tanto, otra vez, yo creo que básicamente les interesa y eso es lo que alimentan ese consumidor digital a quien cada vez le da más pereza salir de casa para asistir a una sala convencional. Ujú. Mira, te voy a plantear ahora una situación que igual te ha pasado a ti en la vida real con amigos y amigas, y si no te la planteo desde cero. Imagínate que tienes un amigo o una amiga que te dice, yo ya no voy al cine porque lo tengo todo en casa, tengo todas las ofertas en plataformas. ¿Cómo convences tú a esa persona de que vaya al cine? Mm, Este es el gran reto, en el fondo, ahora mismo ¿no? Bueno, para los cines y para los amantes del cine o para las personas que, por ejemplo, también a veces colaboramos, aunque sea puntualmente o de forma tangencial, con festivales de cine o que damos clases a estudiantes de 20 años que se apuntan a comunicación audiovisual, pero no necesariamente van al cine. Y aunque esto suponga o parezca una contradicción, es algo muy habitual. En ese sentido es interesante un poco ver cuáles han sido los alicientes para asistir al cine tradicionalmente y cuáles son hoy en día. Es interesante cómo los festivales siguen funcionando. ¿Por qué funcionan los festivales de cine? Porque son un acontecimiento en ellos mismos. Y aquello que ha perdido la sala cinematográfica respecto a sus usos de antaño es que ya no tiene esa calidad de ocio cotidiano, es decir, ya no es una opción de ocio cotidiano para la mayoría de la gente que no se plantea eso, pues ir al cine una vez a la semana o incluso más, pero sí que puede tener algo de acontecimiento todavía. Por eso lo que pueden ser los grandes blockbusters siguen funcionando, ¿no? Un Avatar tiene algo de atracción en sí misma que sigue siendo un hecho extraordinario el estreno de Avatar, ¿no? Para mucha audiencia. Y los festivales también tienen ¿no? Este elemento de acontecimiento extraordinario que te permite salir de la rutina, pero aparte, ¿no?, de esa dimensión social del cine,
o este elemento de atracción o acontecimiento cultural o del mundo de los espectáculos, sí que deberíamos reivindicar un poco el cine en sí mismo, ¿no? El hecho de que ver una película en pantalla sigue siendo una experiencia totalmente diferente de contemplarla en tu casa, aunque tengas un home cinema, con perdón, de puta madre, porque quieras o no, pues te distraes o es... Sí, sí. ¿no? Y la experiencia cinematográfica sigue, yo creo que de hecho es más importante hoy que incluso antaño, ¿no? Se diferencia precisamente, ¿no? Por ser algo especialmente específico, no que no te va a otorgar el hecho de ver una película o una serie en tu casa. Sí, sí, totalmente. Es que yo también creo a ver, la gente que dice eso, de yo no voy al cine porque lo tengo en las plataformas, hay un punto de decir, bueno, es un argumento totalmente válido, si es que lo entiendo, lo puedo llegar a entender totalmente. Pero claro, yo a veces ya ataco ese punto romántico de decir, guau, es que si vas al cine es muy distinto que veas a, yo qué sé, a Leonardo DiCaprio en la pantalla de tu tele, que la veas en una pantalla enorme, en un primer plano, diciendo la frase que sea, ¿sabes? Y de hecho yo creo que hay hay diferentes tipos de cine que justo están poniendo el acento en este diferenciarse de la experiencia doméstica. Sea por arriba, por decirlo de una forma, ahora que hablabas de Leonardo DiCaprio, ¿no? Como la última película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, ¿no? Pues apuesta por la vista visión, en el fondo apuesta por una experiencia espectacular del cine que no te va a ofrecer nunca ni tan siquiera el mejor de los home cinemas. Sí, sí. Y por otro lado, hay también un cine independiente, digamos un cine más alternativo, que también cada vez más quizá está, por ejemplo, recuperando la experiencia analógica, ¿no? Películas, por ejemplo, que se ruedan en 16 milímetros, que te da una textura de la imagen que no tiene nada que ver con lo que puedes ver en una pantalla de televisión o en un proyector convencional en tu casa, ¿no? O incluso estéticas cinematográficas que apuestan, por ejemplo, más por experiencias sensoriales, por unos tempos que solo en el fondo se sostienen en la sala de cine, porque hay este cine de la lentitud o este cine más contemplativo que por supuesto es mucho más difícil de aguantar en casa. Y justo no la apuesta es, no, es que vamos a hacer un cine cuya, digamos, naturaleza, cuyo sentido sea precisamente que solo lo puedes ver en una sala, ¿no? Y Sí, que sí. lo que ves en tu casa es otra cosa y eso no es cine. Sí, sí, sí. ¿Crees que las producciones propias de las plataformas, es decir, Netflix, Amazon, etcétera y tal, enriquecen en general el audiovisual o lo perturban porque antes ya comentabas que parece que interese más la cantidad que la calidad? Yo digamos, lo que veo en lo que a producciones, entiendo, de películas, no de series, originales se refiere, es que, por ejemplo, en el caso de Netflix, sí que intentan ser su, digamos, excusa para legitimarse delante de la industria del cine, ¿no? Es estas batallas que hay cuando hay la carrera hacia los Oscars de cuántas películas consiguen incluir las plataformas en las nominadas finales y de qué manera el hecho de contar con producciones originales propias, otra vez, te legitima ante la industria del cine. Es verdad que hay cineastas que han rodado para estas grandes plataformas que las defienden, ¿no? En el sentido de, no sé, de Cuarón a Martin Scorsese, que reivindican que las producciones que han llevado a cabo bajo sellos como Netflix les han permitido rodar películas que ya no conseguían la financiación por parte de digamos, los agentes habituales, ¿no? Por los estudios de las productoras habituales. Ujú. Por otro lado, por ejemplo, hay que defender las apuestas que llevan a cabo plataformas como Filmin, ¿no? Filmin sí que tiene muy claro que si apuesta por la producción propia, lo hará desde unas coordenadas también que la distinguen. Te convenza o no el resultado final, es una apuesta muy clara por un tipo de cine muy claro que le da sentido, ¿no? Somos Filmin, somos una plataforma también que se quiere distinguir de Netflix y otros grandes agentes mundiales y seguimos siendo coherentes cuando apostamos por una producción original cinematográfica que le da valor precisamente a ese cine independiente hecho en nuestro país. De hecho, que a veces no tiene tampoco, digamos, muchas productoras que le den apoyo. Dejamos ahora el tema de las plataformas y vamos ahora con los Globos de Oro, ¿vale?
Las películas nominadas a mejor categoría drama son Frankenstein, El agente secreto, Hamnet, Valor sentimental, Un simple accidente y Los pecadores. En esta categoría, ¿vale? Que te he dicho, hay la segunda película con más nominaciones en estos Globos de Oro, ¿vale? Que es un Valor sentimental de Joaquin Trier. Ujú. Primero de todo, ¿la has visto la película? Sí, la he Y visto. si la has visto, ¿qué te ha parecido? Vivo con mucha contradicción mi vínculo con el cine de Joachim Trier porque soy capaz, digamos, de identificar el valor que tiene y por qué gusta tanto, pero yo no acabo de conectar con él. E incluso con una película como esta a mí me debería encantar porque soy súper fan de todos sus referentes, es decir, adoro el cine de Ingmar Bergman, me encantan las películas metacinematográficas o las películas que relacionan el teatro con el cine, me gustan mucho los dramas familiares, adoro lo que se llama no sé, el cine de cámara, nuestras películas como muy intensas sobre conflictos emocionales dentro del ámbito familiar, pero en cambio no acabo de conectar con valor sentimental. Y otra vez, no es que me parezca una mala película, súper a favor de que Stellan Skarsgård tenga por fin ese papel que le reconoce como uno de los grandes del cine, algo que yo creo que siempre había pasado un poco desapercibido. Las dos actrices también, las tres actrices en el fondo, están extraordinarias, es decir, le veo todo lo positivo, pero hay algo que no, yo no conecto con el film, quizá porque le veo demasiado su vocación de ser una película al mismo tiempo de prestigio y de gusto bastante mayoritario, ¿eh? No sé, es algo que... Ya, 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 ya. Yo tampoco acabé de entrar mucho en la peli, tengo que decir, pero como dices, o sea, por ejemplo, siempre que aparecía Stellan Skarsgård era un gusto, era en plan de wow, tío, o sea, sí, sí, sí. Em, Dicho esto, a ver, en esta categoría que te acabo de leer de las películas nominadas, ¿vale? Están nominadas Frankenstein y Los Pecadores, ¿vale? Que no sé si las has visto, pero pendientes ambas. ¿has visto las dos? No, al revés, las Ah, tengo pendientes las ambas. tienes pendientes, vale. No son películas 100% de terror, ¿no? A pesar de que tienen elementos fantásticos y salen monstruos, etcétera y tal. Y mi pregunta es, ¿tú crees que el cine de terror está como derivando, o sea, está derribando, perdón, esa barrera de que puedan ser premiadas las películas del género de terror en los grandes premios? ¿O todavía sigue siendo el género de terror un poco un género marginado en lo que respecta a grandes premios? Probablemente el terror, lo que comentabas tú, quizá el terror entre comillas más puro, que también sería un concepto discutible, no se hace hueco en los grandes premios, pero sí que hay este cine que tiende un poco, ¿no?, a ser más híbrido, que creo que sí que ya está, ¿no?, como más presente, digamos, un cine con elementos propios del fantástico, del género, que ya es más habitual, cada vez es más habitual en los grandes premios. Y estoy pensando, para poner un ejemplo obvio, Parásitos, ¿no?, que resultó, ¿no?, pues eso, que en su momento arrasó en todos los festivales y premios en los que se presentó y que además fue un súper exitazo de taquilla. Y era una de esas películas, ¿no?, de un cineasta que precisamente, ¿no?, Bong Joon-ho siempre ha sabido justo hibridar muy bien una cierta idea de cine, de autor a nivel internacional con los códigos del cine de género. Y Guillermo del Toro, ¿no?, también pues consiguió, si no recuerdo mal, pero soy fatal, el Oscar Sí, La con forma del agua, sí, sí. exacto, La forma del agua, que era una película otra vez, ¿no?, que combinaba elementos muy claros del cine de género y de cierta tradición de cine de género con otras ideas quizá más propias del melodrama, que es un género que también, en el fondo es un género según como también menospreciado, pero que Guillermo del Toro controla muy bien. Es decir, que yo creo que sí que cada vez más es habitual encontrar películas con elementos propios del cine de género en la carrera de los Oscars o de los Globos de Oro y, bueno, muy a favor de ello. Vamos ahora con la categoría de Globos de Oro a películas nominadas a Mejor Comedia. A Ok. ver, en la categoría de Mejor Comedia están nominadas Bugonia, Blue Moon, Ujú. No hay otra opción, Nouvelle Vague, Marty Supreme y Una batalla tras otra. En esta categoría sí que hay la película con más nominaciones, que es la de Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, con 9 nominaciones. ¿Crees que este es el gran año de Paul Thomas Anderson, por fin?
han hecho la apuesta para que este sea el gran año de Paul Thomas Anderson y yo me alegraré por ello, aunque me encanta una talla tras otra, también le encuentro unos cuantos peros, pero es una película que confieso que me ganó y me arrastró un poco ¿no? en esa concepción un poco del cine también como gran espectáculo. Yo me lo pasé muy bien, a veces desde ese concepto casi más básico de disfrutar un film por su ritmo, por la forma en que te sumerge, ¿no? En su propia trama y en sus dinámicas y en los personajes y demás. Y me gusta a mí esta concepción del cine casi, entre comillas, primaria, como lo que se llama el cine de atracciones, y además tiene este punto literal de cine de atracciones con esta parte final, ¿no? De que casi como si estuvieras en una montaña rusa en la persecución, no por esa carretera Total. ondulante y Sí, sí. demás. Y Paul Thomas Anderson, yo creo que encarna un tipo de autor, de director muy concreto en el cine estadounidense, que es justo antes hablábamos de cómo HBO había entroncado con la herencia del nuevo Hollywood. Creo que figuras como Paul Thomas Anderson también andan en esta línea de directores que no renuncian en ningún caso por llevar a cabo un tipo de cine propiamente hollywoodiano, es decir, un cine de gran espectáculo que quiere llegar al gran público, que quiere exprimir en el mejor sentido de la palabra los elementos de la puesta en escena y todo lo que pueden ser, bueno, aquello que te ofrece la tecnología, ¿no? Para ofrecer este gran espectáculo cinematográfico, pero desde una perspectiva claramente personal, autoral y cinéfila. Uno de los aspectos que más me gusta de su cine es la música. O sea, creo que tiene como muy, ¿no? Sobre todo en Una batalla tras otra es evidente, pero en Bueno, Magnolia en la música. es todavía más evidente, en Puro Vicio también. ¿Qué aspecto de su cine destacarías más? Es decir, la dirección, el montaje o la música también, o es un global. ¿Cuál dirías que es el punto fuerte del cine de Paul Thomas Anderson? Mira, ahora como que comentabas la cuestión de la música, sí que me parece muy interesante como directores como Paul Thomas Anderson o incluso David Fincher, ¿no? Con quien tienen más de un punto de contacto, han apostado por otra forma de entender la música, que en eso sí que se distancian un tanto de la tradición más del Hollywood clásico, de directores como Steven Spielberg, ¿no? Spielberg cuando entra en colaboración con John Williams es para contar con un compositor que justo, digamos, reformula la idea de música en el cine clásico, pero reformula para actualizarla, digamos, para conectar con esa idea, ¿no? En cambio, Paul Thomas Anderson con Johnny Greenwood, se llama, ¿no? Su compositor habitual, o David Fincher con Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no? Llevan a cabo otro tipo de opción, otro tipo de apuesta, le otorgan esta dimensión, por ejemplo, más rítmica. En esta categoría, ¿vale? De mejor comedia musical, hay dos películas nominadas de un mismo director, que es Richard Linklater, que tiene Blue Moon y Nouvelle Vague. ¿Has visto algunas de las dos películas o has visto las dos? Por ahora solo he visto Nouvelle Vague, tengo pendiente Blue Moon, que tengo muchas ganas. Y sí que he visto Nouvelle Vague, que sin ser una película que me parezca una gran obra maestra, me interesa de la manera en que Richard Linklater conecta su visión, ¿no? Del nacimiento, de la eclosión de la Nouvelle Vague con su propio cine, a través de la idea de la juventud, ¿no? De cómo en el fondo el nacimiento de la Nouvelle Vague tiene que ver con un impulso claramente juvenil de renovación del cine y como eso lo plasma en una película que más que ser rompedora a la manera de la propia Nouvelle Vague, es una película como muy joven en su ritmo, ¿no? Somos un grupo de gente joven con ganas de pasárnoslo muy bien haciendo películas de una forma diferente. Y eso tiene que ver, ¿no? Mucho con el propio cine de Richard Linklater, ¿no? Que siempre ha estado especialmente interesado, ¿no? Un poco por plasmar cierta idea de juventud, ¿no? En sus Ujú, películas. ujú. Vamos ahora con la categoría de películas de habla no inglesa. Tenemos Un simple accidente, No hay otra opción, El agente secreto, Valor sentimental, Sirat y La voz de Jin. A ver, aquí hay mucho tema. A ver, vamos por partes. Empezamos por la película española, ¿vale? Sirat. ¿La has visto? Y si la has visto, ¿qué te parece? Es una película que
Mira, también me interesa mucho como hablábamos antes de estas nuevas concepciones del cine que justo subrayan la experiencia específicamente cinematográfica de las películas. Y creo que Sira tiene mucho de eso, basándose incluso, ¿no?, en, por ejemplo, la importancia de la dimensión sonora en el film, que firma además una gran profesional en este ámbito como es Amanda Villavieja, ¿no? Y más ese componente puramente musical, ¿no?, de introducir lo que es la rave, que es básicamente el sumergirte hasta casi, ¿no?, perder la conexión con la realidad en una experiencia musical colectiva. Me parece un film realmente muy conseguido y que, bueno, yo disfruté mucho en este sentido. ¿Tú crees entonces que es la mejor elección por parte de la Academia para llevarla a los Oscars? Es decir, ahora mismo ya se ha publicado además el shortcut, ¿no? La shortlist esta de que no solo está nominada, bueno, está prenominada, por así decirlo, a la categoría de mejor película de habla no inglesa, sino también hay nominaciones a mejor sonido, mejor banda sonora, mejor casting y mejor fotografía. Es decir, ¿te parece la mejor opción? Si como opción, si pensamos digamos, en decisiones estratégicas, sin duda es la mejor opción. Yo confieso, soy fatal para las predicciones, que no me esperaba cuando vi la película en un paso de prensa que funcionara también a nivel no tanto europeo, quizás sí, pero norteamericano. Porque básicamente me temía que eso, los giros argumentales, sobre todo hay un giro argumental que mantengo también Sí, como sí, sí. de forma no, porque está bien si alguien todavía no la ha visto, pues no conocerlo, pero quien la haya visto lo tendrá claro, ¿no?, como el primer momento giro shock, que pensaba que iba a sentar mal a la audiencia estadounidense, ¿no?, digamos, por lo delicado de lo que sucede. Sí, sí. Y no ha sido así, ¿no? Digamos, la película realmente en Francia, en Cannes funcionó muy bien, en Francia ha sido un éxito y ahora mismo está claro que en Estados Unidos también está conectando mucho mejor de lo que quizá, bueno, al menos de lo que yo había previsto y me alegro muchísimo por ello. Y sería, y en este sentido también me alegro, la confirmación de que disponemos de profesionales dentro del cine catalán español que tienen eso, pues un nivel de calidad sin duda a la altura de lo que serían profesionales en otras cinematografías que además cuentan con mayores presupuestos o con mayores facilidades técnicas, ¿no? Tenemos realmente eso, unos profesionales que a veces han trabajado básicamente en un cine independiente que quizá no permite, digamos, ¿no?, que eso, pues que se note lo buenos que son o que no tengan esa repercusión, y me alegro muchísimo, ¿no?, que estas nominaciones pongan en evidencia hasta qué punto estos nombres que parecen invisibles o que no tienen habitualmente repercusión, pues queden legitimados en su gran talento. Veremos qué pasa en esta gala de los Globos de Oro, si gana o no, pero es que claro, Sirat compite con la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que es un simple accidente. La misma pregunta, ¿la has visto? Y si la has visto, ¿qué te pareció? Me gusta mucho Un simple accidente, quizá no es de las películas que me guste más de Jafar Panahi, quizá hay algún título que me interesa más, pero sí que es una película muy conseguida, precisamente también en este equilibrio entre llevar a cabo un cine, digamos, de autor que identificas como propiamente iraní, pero también un film que es muy accesible para un público que quizá no entraría en otras propuestas de esta misma cinematografía más radicales o más idiosincráticas, ¿no? Y en ese sentido creo que también Panahi ha encontrado como un equilibrio perfecto, ¿no?, entre cine de autor, película de denuncia y film muy accesible para un público, eso, un público cinéfilo, pero eso, no especialmente quizá especializado. Y a mí me funciona también, incluso me interesa cómo maneja en ciertos momentos la idea de comedia en un territorio, ¿no?, el de un cine que denuncia lo que son las formas de represión en Irán, ¿no?, que parece que solo puede abarcarse desde el drama, y me interesa muchísimo la reflexión que introduce respecto a la responsabilidad moral cuando tú has sido víctima de represión y se te ofrece la oportunidad, ¿no?, de llevar a cabo una posible venganza respecto a tu torturador, a tu verdugo. En esta categoría también hay una de las grandes sensaciones del año, que es La voz de Jin. ¿También la has visto esta película? Sí. Sí, ¿y qué te parece?
A mí la película me pareció más interesante de lo que me esperaba, por un lado, porque creo que no existe esta supuesta explotación, ¿no?, del documento real de la llamada de la niña. De hecho, el efecto shock en el film ¿no? Se produce más allá de esta llamada, de hecho es como posterior y de hecho para mí fue casi como un efecto sorpresa, pero lo que me interesa de la película es cómo introduce el momento de la llamada, no tanto para generar, no como digamos eso, una empatía inevitable por parte del espectador, sino también para poner en evidencia de qué manera lo que son de qué manera en Palestina, digamos, los recursos son, ¿no?, están tan limitados. Es una película sobre la impotencia, ¿no?, el propio pueblo palestino y el fondo de la comunidad internacional para responder, ¿no?, a estas llamadas de socorro, ¿no? Y lo que supone incluso cuando consigues poner en movimiento posibles formas de respuesta a estas llamadas, ¿no?, qué sucede, ¿no?, y cómo responde Israel a este asunto. Y no, sin ser una película que me entusiasme, sí que es una película que defiendo. Has comentado evidentemente el tema este del recurso del uso de la voz de la niña, que yo tengo que decir que no la he visto todavía, es decir, no, pero tú has comentado de que no, no sé cómo decirlo, que no se regodea tanto igual en el uso de eso, que no es como... pero tú, ese recurso, ¿lo ves necesario? ¿Te parece correcto? Moralmente, ¿qué dirías? Claro, es muy complicado el debate en torno a este tipo de recursos. No sé, estamos asistiendo ¿no?, a un genocidio de todo un pueblo. Confieso que aquí el debate de hasta qué punto es estéticamente reprochable me parece casi menor, en el sentido de entiendo por qué la directora, que es tunecina, decide llevar a cabo un film en torno a este recurso, pero creo que el film va más allá de, otra vez, de simplemente explotar, ¿no?, una llamada de socorro de una niña que acaba falleciendo. Cualquier película ahora mismo respecto a lo que está sucediendo en Palestina me parece interesante. Eso no significa legitimar todas las estrategias de denuncia, pero digamos me indigna mucho más la realidad de los hechos que lo que pueden ser las películas que intentan buscar estrategias para concienciarnos de lo que está pasando en ese país. Ya para dejar esta categoría y ya vamos a encarar la recta final de la entrevista. Pero en esta categoría hay, te repito, un simple accidente, no hay otra opción de Park Chan-wook, el agente secreto que se llevó 3 premios en el Festival de Cannes, entre ellos Mejor Dirección, Valor Sentimental, Sirat y La Voz de Jin. ¿Te parece la categoría más reñida de todas para dar un premio? Me parece que es una categoría que pone en evidencia que, aunque la gran audiencia sigue concentrando la atención en los premios tipo Globos de Oro, Oscar, los festivales tipo Cannes y Venecia marcan mucho más de lo que parece, ¿no?, estas categorías, porque si te fijas, básicamente es una categoría alimentada por las programaciones, sobre todo de Cannes y en menor medida de Venecia. Por tanto, es una categoría que también nos habla de, uno, la importancia todavía de estos grandes festivales y dos, cómo la pugna básicamente se concentra entre la guerra que ahora mismo tienen Cannes y Venecia para ser los festivales que justo marcan la temporada cinematográfica en lo que a cine internacional se refiere. Voy a hacerte solo 2 preguntas de esta última categoría, ¿vale? Que es porque por tema tiempo, ¿eh? Porque la última categoría es la mejor película de animación, ¿vale? Tenemos Arco, Helio, Guardianes de la Noche, Las Guerreras K-Pop y Zootropolis 2 y Little Amelie. No te voy a hacer ninguna pregunta concreta de ninguna de estas películas, pero sí que te voy a hacer una pregunta muy genérica, ¿vale? Que igual que tiene mucha guasa, que es, ¿la animación es un género o es un recurso? Al, Hombre, en principio, los practicantes del cine de animación no consideran que sea un género, ¿no?, y que sería más eso, una estética, un recurso, como dices tú, sí, un recurso para llevar a cabo otro tipo de cine que puede articularse desde diferentes géneros. Creo que ya hemos superado, sobre todo eso, a partir de nuevas generaciones, la idea de la animación
asociada solo a un cine para menores, para niños y niñas, y en cambio cada vez tenemos más claro que es precisamente un género especialmente rico en lo que a otras formas de expresión se refiere, o en ofrecer otras posibilidades estéticas en el campo del cine. Así que en este sentido, sí, creo que es más eso, una modalidad, un recurso, una estrategia estética más que no un género. ¿Tú crees que habrá algún día que una película de animación gane el Oscar a mejor película? Porque, por ejemplo, Toy Story 3 estuvo nominada en la categoría Up, creo que también estuvo nominada. ¿Crees que algún día veremos eso o es una utopía? Yo creo que hubiera tenido sentido que una Toy Story ganara en la categoría de mejor película por lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Porque ponía en evidencia, ¿no? Como un campo como el de la animación y estaba a la altura del cine no animado, aparte de que todo lo que es eso, pues una Toy Story o no sé, una película del estudio Ghibli, sin duda pueden ganar a mejor película sin, ¿no? Porque se lo merecen, ¿no? Porque están a la altura de cualquier otra película de cine de imagen real. A ver, Eulalia, ahora sí, encaramos la rectísima final de la entrevista, ¿vale? Y te voy a proponer un juego, ¿vale? Como tenemos la Navidad ya aquí a la vuelta de la esquina, te voy a proponer un juego en que yo te voy a decir grandes películas navideñas de la historia del cine ¿Vale? y tú vas eligiendo cuál te gusta más, ¿vale? Es decir, yo te voy a decir opción A, opción B y vas escogiendo cuál te gusta más hasta que al final quede una ganadora, ¿vale? Venga, venga. Empezamos. ¿Polar Express de CMX o de Holiday? Ostras, no he visto Polar Express y no soy demasiado fan de The Holiday. Es decir, voy a votar por Polar Express. Polar Express. ¿Polar Express o Klaus? Tampoco he visto. No, sí que he visto Klaus. Klaus, sí que la vi. Klaus. Ahora la recuerdo. Venga, Klaus. ¿Klaus o Solo en casa? Klaus. ¿Klaus o De ilusión también se vive? De ilusión también se vive. ¿De ilusión también se vive o Cuento de Navidad? Yo he apuntado aquí de Robert Zemeckis también, la de con Jim Carrey, esa película de animación y tal. Vale, de ilusión también se vive. ¿De ilusión Espera. también se vive o Eduardo Manos Tijeras? Eduardo Manos Tijeras. ¿Eduardo Manos Tijeras o El Bazar de las Sorpresas? El bazar de las sorpresas. ¿El Bazar de las Sorpresas o Pesadilla antes de Navidad? Me gusta mucho Pesadilla antes de Navidad. Pasa que, claro, un clásico de Lubitsch. El bazar de las sorpresas. ¿El Bazar de las Sorpresas o Love Actually? Uy, el bazar de las sorpresas. Odio Love Actually y lo dejo aquí para que conste en acta. Pues entonces, el duelo final es El Bazar de las Sorpresas o Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir, ¿eh? Aún así, ¿quieres destacar alguna otra película navideña que me haya dejado? En plan. Fanny Alexander, antes hablábamos de Ingmar Bergman a Vale. propósito de Sentimental Value, y para mí Fanny Alexander es podría ser la película o la serie, también es miniserie en general, pero sí, es mi película navideña preferida. Últimas preguntas, y son muy concretas, muy directas, ¿vale? Y quizás son muy difíciles o no, porque igual lo tienes muy claro. Dime tus tres directores o directoras favoritas de la historia del cine. Um, a ver, ahora. Mira, Ingmar Bergman, también por ser un director que ahora creo que ha perdido como, ¿no? como posicionamiento canónico. Uh, a ver, es que podrían ser muchos. Max Ophuls, para decir también un nombre así un grupo quizá menos habitual, y para citar un nombre más actual, Joanna Hawke. Dime tus tres actores masculinos favoritos de la historia del cine. Masculinos. Espera, esta no es fácil. Esta. Venga, mira, Marcello Mastroianni, algún francés voy a citar y algún americano. No sé, es que podría cambiar continuamente. Max von Sydow y Gerard Philippe. ¿Vale? Dime tus tres actrices favoritas de la historia del cine. Romy Schneider,
La primera, um, Gina Rowlands y cualquiera de las actrices que trabajó con Ingmar Bergman. Vale. Y ahora, la pregunta final, bueno, no final, pero la pregunta como más difícil quizás, dime tus tres películas favoritas de la historia del cine. Ah, es que eso otra vez podría cambiar cada día aquí, pero para citar tres, a ver si no me repito demasiado. Am, Amanecer de Friedrich Wilhelm Murnau. mm, Primavera tardía, espero no equivocarme con las de Yasuhiro Ozu, espero no equivocarme de título porque a veces me confundo. Vale. Ah, y, a ver, algún título más contemporáneo, En el cuarto de banda de Pedro Costa. Vale. Y ahora sí, la última pregunta de esta entrevista es, ¿qué significa para ti el cine? Ah, para mí el cine ha sido también encontrar, digamos, ¿no? Como una disciplina artística que también es un entorno de socialización que me demostraba que la vida vale la pena de ser vivida, que la puedes vivir de una forma totalmente apasionante y que, digamos, hay algo en la humanidad que siempre defenderé, que es esta capacidad para crear objetos artísticos, ¿no? Que nos conmueven, que nos apasionan y que nos permiten eso, seguir poniendo nuestra fe en este mundo. Pues Eulalia, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de hablar contigo de cine. Ha sido genial, ha sido súper interesante. Gracias a ti, Raymond. Ha sido muy divertido llevar a cabo esta conversación. Genial, muchas gracias. Chao, que vaya bien. Hasta luego.